Bienvenidos a un video más de Jacob, donde no lo esperaba AMLO el Magnífico, ya que increíblemente sale Carlos Ursúa, ex secretario de Hacienda de AMLO el Magnífico, y mira lo que dice de AMLO, increíble pero cierto. Así que pues bueno, veamos de qué se trata y qué nos dice el mismísimo Carlos Ursúa, y ahorita comentamos por qué no. Y toda la propaganda que lo circunda. ¿Cómo llega Andrés Manuel López Obrador a su cuarto informe de gobierno? ¿Cómo llega a sus 4 años de gobierno? ¿Cómo emprende pues ya esta recta final de su mandato? Hoy en Latinus tenemos una entrevista exclusiva que yo en lo personal hace mucho tiempo tenía ganas de hacer, con un hombre que no vio los toros desde la barrera, sino que estaba ahí abajo toreando junto al torero. Fue el secretario de Hacienda del presidente López Obrador en el primer año de su gobierno, el doctor Carlos Ursúa. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, por estar con nosotros. Gracias. A ver, doctor, ¿de qué López Obrador se enamoró usted y qué fue lo que terminó viendo que decidió salirse? Esa es una pregunta bien interesante. Yo, de hecho, fui secretario de Finanzas en la ciudad. Cuando él fue jefe de gobierno. Yo trabajé con él de 2000 a 2003, cuando yo creo que fue su mejor época. La verdad es que de 2000 a 2003, como jefe de gobierno, hizo varias cosas, desde el segundo piso, desde este programa para los adultos mayores, desde la reconstrucción del centro de la ciudad, etcétera, etcétera. Fue, creo, en esos primeros 3 años, un buen jefe de gobierno. Se presentaba ante el mundo como un líder socialdemócrata, cercanísimo a los empresarios, peleado sí con Fox, pero prácticamente para concentrado nada ahí, ¿no? Polarizante en absoluto. Él era muy pragmático. Yo recuerdo, por ejemplo, que estos puentes que llevan desde San Jerónimo a Santa Fe, los 3 puentes de Avenida de los Poetas, se construyeron en un trueque de 42 hectáreas que tenía la ciudad con los empresarios que a cambio hicieron los puentes. Fuimos buenos amigos y yo pensé, cuando él me contacta en 2017 para explorar la posibilidad de que yo fuera el secretario de Hacienda, yo rememoraba todo eso. Dije, sí, pues lo podemos hacer, etc. Nunca lo vi yo 1 o 2 veces nada más, de 2003 a 2017. 14 años, que son muchos años, ¿no? Donde la gente puede cambiar mucho. Creo que a él le sucedió eso. Creo que se volvió una persona, ¿qué diré? Quizá inclusive un poquito amargada por lo que había sucedido, un poquito echada para atrás, porque pues sí, había pasado por muchas situaciones. En 2006 se fue al desierto cuando perdió las elecciones, en 2012 se fue al desierto cuando perdió las elecciones, y lo que es notable, funda un partido, no me acuerdo, 2014, 2015, Morena, y gana. El estilo personal de gobernar de López Obrador, para usar el título de aquel libro de Daniel Cosío Villegas sobre Echeverría, es ya muy notorio, ¿no? Es un gobierno, creo yo, mal llevado, con una administración muy poco brillante, y con error tras error tras error. Yo creo que es muy difícil realmente identificar una política del presidente que haya sido un éxito. Y lo digo con todo respeto. ¿Usted lo vio venir, doctor? Es decir, ¿cómo fueron esas últimas semanas? Porque me imagino que esto no se rompe así súbitamente por una explosión, sino se va desgastando hasta romperse. ¿Qué le pasó en ese año que usted dice no se puede más? Entramos en diciembre de 2018, yo estaba muy vigente. Empezaron a gobernar desde julio del 18 porque Peña Nieto dijo con permiso, pásenle, ¿no? Justo. Pero en efecto, en octubre él decide, después de una supuesta consulta popular, decide cancelar el proyecto del aeropuerto de Texcoco. Yo creo que fue un error gravísimo, por muchas razones. Primero, porque ya había un costo hundido de más de 100,000 millones de pesos, porque se habían emitido bonos del orden de probablemente otros 100,000 millones de pesos, respaldados por la tarifa única aeroportuaria, la TUA, que iba a tener el gran aeropuerto de la ciudad. Iba a ser
un detonador, literalmente, en toda la zona de la ciudad, aeropuerto, que todo el mundo esperaba hubiera sido extraordinaria. Una vez que contabiliza todo, probablemente nos salió el chistecito, nada más de cancelar el aeropuerto. No estoy considerando el costo de la remodelación del aeropuerto de Santa Lucía, anteriormente el militar. Bueno, yo creo que fueron más de 200,000 millones de pesos. Pero aparte hay que considerar el costo de oportunidad, todo lo que no se dio en términos de inversión privada y el gran impacto que tuvo, inclusive yo diría emocionalmente, sobre los inversionistas privados. La mala señal que significó. Fue un error gravísimo, yo creo que es uno de sus grandes errores. Otro que creo que, y por fortuna no sucedió, pero que pudo haber sucedido, fue este cambio constitucional en el caso del sector eléctrico. Eso hubiera sido realmente muy complicado. Pero ustedes llegan entonces en diciembre, doctor, y usted le dijo a López Obrador, no canceles el aeropuerto. Sí, estábamos a favor de que siguiera el aeropuerto 2 o 3 gentes, había 5 gentes, prefiero no mencionar los otros 4 a los que el presidente, o bueno, en aquel entonces el presidente electo, nos dijo, a ver, ayúdenme, asesórenme, y yo de manera franca le dije, hay que seguir, esto tenemos que hacerlo y esto va a ser un proyecto sumamente importante para México, ¿no? ¿Le molestó que usted le dijera la verdad? Es decir, estoy tratando de entender la personalidad de López Obrador, a quien, pues desde aquí, desde la trinchera de la prensa, de pronto se le ve como un hombre al que no le gusta que le digan que no, al que no le gusta que le digan la verdad, que se está rodeando cada vez más de personas que no le ayudan, solo lo alaban. Entonces, pasa eso. ¿Y cómo es la parte personal de Carlos Ursúa en esto? Sí, ese es un punto bien importante. Yo considero que tanto en empresas como en gobiernos, la clave, la virtud principal de un administrador público en este caso, porque al final del día él debería ser un administrador público antes que un político ya en funciones como presidente de la República, es elegir a tu gente que está abajo. Y creo que el presidente ha elegido muy mal a mucha gente y justo lo que usted decía, él está eligiendo a la gente que simplemente le dice que sí. Entonces ahora él ya no tiene, pues creo yo, asesorías que sean realistas. La gente, supongo, ahora le dice lo que ellos piensan que quiere él oír. Y eso es un problema muy grave. ¿Cómo se dan esos últimos días entre usted y el presidente? Bueno, hubo otros desencuentros. Uno de ellos fue el Plan Nacional de Desarrollo, que nosotros hicimos con mucho cuidado en la Secretaría de Hacienda. Muchísima gente muy valiosa en la Secretaría de Hacienda. Hicimos consultas a más de 20 comunidades indígenas, porque eso marca la Constitución, que para el Plan Nacional de Desarrollo se tienen que hacer esas consultas. Qué curioso esto que me dice, porque cuando él se ha referido a ese desencuentro con usted, dice, no, es que Ursúa me presentó un plan neoliberal. No, consultado con unas comunidades indígenas, dicho sea de paso, ¿no? Pues, y en realidad no era un plan de nosotros, sino estábamos tratando de estructurar en términos de un Plan Nacional de Desarrollo sus políticas. Pero sí pensábamos, por ejemplo, y se dice, porque el plan nacional, cualquier Plan Nacional de Desarrollo debe tenerlo, cómo evaluar de manera frecuente, de manera anual cada uno de los programas, de manera científica, de manera pura. Evaluación de proyectos. Claro, así tiene que ser. Hay una ley, de hecho, hay una ley de planeación que se tiene que seguir aparte. Entonces el desencuentro fue ahí, creo. Porque usted le lleva el plan y él creo que tenía otro que le escribió Pedro Salmerón, ¿o quién se lo escribió? ¿Pedro Miguel? ¿O? Pedro Miguel es una de las gentes que lo ayuda en la escritura de sus libros, pero no sé quién lo haya hecho. Pero lo que le puedo decir es que yo llevé el Plan Nacional de Desarrollo, el borrador del Plan Nacional de Desarrollo, me dijo, a ver, déjame verlo, y un día antes de que se tenía que mandar al Congreso, pues me dieron un disco donde aparecía otro plan. Y yo le dije, pues es que yo no puedo llevar esto, ¿no? No estamos cumpliendo con la ley de planeación. ¿Qué era el otro plan? ¿Era puro rollo? Pues puro rollo. Hay que leerlo porque en realidad es un manifiesto político, no es un plan para nada, es un manifiesto político. ¿Y se tensó ahí mucho entre usted y él? Sí.
Sí, la verdad es que sí, y otras cosas, ¿no? Pero probablemente esos dos fueron los casos principales. ¿Y cuál fue la gota que derramó el vaso? Bueno, fueron varias. Yo tuve un desencuentro con la gente de la Comisión Federal de Electricidad a raíz de... Con Bartlett. A raíz de la decisión que tomaron ellos de no pagar unos ductos de gas a empresas estadounidenses y canadienses. Y bueno, como usted se imaginará, pues me llamaron por teléfono el ministro de Finanzas de Canadá, creo que es ministro, y el secretario del Tesoro, y básicamente me mentaron la madre. Pues sí, no a mí, pero al gobierno en general. Entonces, a ponerlo claro, ahí yo hablé con el presidente. Al final, Bartlett se salió con la suya. Y curiosamente, la solución que supuestamente dio la Comisión Federal de Electricidad acabó siendo más costosa. Tonta, ¿no? Más costosa. Y por eso hay que tener cuidado, porque luego piensan que van a poder negociar fácilmente con otros gobiernos, y gobiernos como Estados Unidos. Pues, ¿qué le vio a Bartlett? O sea, porque puedes tener muchos colaboradores, cercanos, compañeros de lucha, lo que sea. A ver, Bartlett representa lo peor de la política mexicana. En todos los aspectos. ¿Qué le ve López Obrador a Bartlett? ¿Por qué así con Bartlett? No sé. Me resulta inexplicable. O sea, y aparte ha tenido escándalos, y las casas y las empresas y los conflictos de interés y el hijo, contratos de proveeduría que no cumple. Es epicentro de todos los escándalos. Es todo aquello que López Obrador prometió combatir y lo tiene como estrella del gabinete. Sí, no sé. Yo creo que el único que podría decirlo es el propio presidente de la República. La verdad, sí es sorpresivo su nombramiento, fue muy sorpresivo. Y la manera como Manuel Bartlett ha logrado abrir más y más su espacio ante el presidente. El sector eléctrico nunca estuvo en la mente de López Obrador antes de iniciar su presidencia. En realidad, él siempre tuvo mucho cuidado con lo que iba a suceder en el caso del sector de hidrocarburos, petróleo, gas, etcétera, en el TEMEC. De hecho, hay un capitulito muy breve al respecto, el capítulo 8 en el TEMEC, pero en el sector eléctrico nada. Por eso es que ahora que venga toda la disputa, si es que nos vamos a pelear, pues vamos a perder, porque simplemente no hay ninguna salvaguarda en el caso del sector eléctrico. A usted le tocó estar ahí cuando todo lo del TEMEC, ¿no? Sí, pero yo no participé directamente porque esa es la Secretaría de Economía. Yo traté de no meterme, pero sí estaba enterado de muchas cosas que estaban haciendo. Y es falso lo que están diciendo de que el TEMEC nos da libertad total para que el gobierno se quede con los contratos. No, porque el sector eléctrico no tiene ninguna salvaguarda, digamos, en el TEMEC. El de hidrocarburos sí, y por ahí puede haber un pleito legal. Pero en este no. Las compañías del sector eléctrico, sea privada o sea la Comisión Federal de Electricidad, tiene que guiarse de acuerdo con el espíritu que guía a todas las empresas en el TEMEC, que es respeto a las inversiones mutuas. Todo. Y ahí México lo está violando flagrantemente. Pues, obviamente. Déjame, entonces me regreso al último día. ¿Cómo se le renuncia a un presidente de México? Bueno, yo no sé cómo... A un presidente tan poderoso. Yo no sé. ¿Le dio miedo? No, yo no. Pero sí, yo lo consideré mucho no por mí ni por él, sino por el impacto que podría tener en el país, ¿no? Yo creo que para mí fue un gran honor ser secretario de Hacienda y, bueno, yo amo mucho México y creo que pues, uno debe tener siempre presente a México en ese tipo de cosas. Pero por otro lado, sí fue un desencuentro que ya pasó unos días antes. Y pues yo decidí primero no presentarme a su oficina como lo hace, ¿no? Cuando los secretarios, cuando él los despide o le renuncian, pues entonces él presenta al exsecretario o exsecretaria y pone... El video, ¿no? Sí, el video, etcétera, etcétera. Yo decidí no presentarme porque no creí que eso fuera correcto y creo que en cierta medida pues hubiera sido un poquito de una humillación para mí. No lo hice.
simplemente presenté la renuncia, se la di en su oficina a la gente que la recibe y de inmediato, a sabiendas de lo que iba a pasar, lo tuiteé. ¿Qué pasó unos días antes con ese desencuentro? ¿Qué pasó en ese desencuentro? Bueno, había cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con el gas y otros el aeropuerto, otros el gas, el Plan Nacional sí. de Desarrollo. ¿Y cómo se discutían? Él siempre fue muy correcto conmigo porque nos conocíamos. Podríamos decir, no, grandes amigos, de que nos echáramos unos tragos. Bueno, él casi no toma, yo un poquito, pero él casi no toma. Pero de partir como amigos probablemente no, pero sí siempre que nos veíamos, aun cuando yo no estaba en el gobierno, era muy amable conmigo y yo trataba de ser muy amable con él. No, conmigo siempre fue muy correcto. No sé con otros. Nunca se calentó la relación, gritos, bueno, así. En corto sí, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que uno debe hacer ante un presidente. Simplemente, si uno tiene desacuerdos, decirlo de manera personal y no enfrente de todos, ¿no? Pero sí hubo momentos. Sí, ya de manera personal, con el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo. Y se fue usted dejando una granada de fragmentación en 4 párrafos. Sí. Yo nunca en la historia de México había visto, en la historia de México reciente por lo menos, una carta de renuncia tan demoledora, brevísima, pero demoledora de lo que era el sexenio, que resultó además premonitorial. Usted puso sobre los puntos sobre las sillas y dijo, hay intereses oscuros, hay conflictos de interés, se está llevando el país por lugares donde no se debe llevar. Sí. Y lo sigo creyendo. Desgraciadamente las cosas no están bien, siguen empeorándose. Creo yo que este sexenio pues, va a terminar, esperemos que termine más o menos bien, pero quien llegue, sea del partido Morena o sea de la Unión, de los otros partidos, sea mujer, sea hombre, quien llegue va a recibir, yo creo, un cartucho de dinamita prendido, porque ya va a estar en alfileres. Las finanzas ¿No va a estallar en este sexenio? Yo no creo, porque tenemos espacio inclusive para endeudarnos, ¿no? La deuda de México en realidad no es tan ¿no cree que va a haber una crisis en este sexenio? No, ni siquiera pero le van a dejar, ¿cómo dijo usted? Un cartucho de dinamita prendido. El presidente presume que su gobierno es un gobierno honesto, que él no es corrupto. ¿Usted se la cree? Creo que él sí es una persona que no le interesa el dinero, la verdad. No le interesa traer un Mercedes, puede estar en un Suro y no pasa nada. Lo que le interesa es el poder, no el dinero. ¿Qué es más peligroso? Que a uno le interese el poder o el dinero. Costa. Hay mucha gente que le interesan las dos, ¿eh? Ajá. Poder y dinero, y entonces es peor la cosa. Yo creo que él sí, como persona, es honesto. Creo yo, sin embargo, que está rodeado de mucha gente, yo no voy a decir nombres, cuya honestidad se puede poner obviamente en duda. ¿Cuánta deshonestidad hay ahora, cuánta corrupción hay ahora comparado con el sexenio de Peña Nieto? Yo diría que quizá un poco menos, porque el sexenio de Peña Nieto sí fue un sexenio, digamos, muy complicado en términos de transparencia y de buen manejo de cuentas por muchos lados, Pero, por ejemplo, ya echémonos un poquito para atrás, en el caso de Calderón, en el caso de Fox, en el caso de Zedillo, podría uno decir que esos gobiernos fueron más corruptos, pues me queda la duda. O sea, diría, sí bajó la corrupción con respecto a Peña, pero hay más corrupción que cuando Calderón, Fox sí. o Zedillo. ¿Cómo es la relación real con los empresarios? Porque el presidente presume que no hay intereses, que no hay colusión con los empresarios. ¿Qué está pasando entre el gobierno y el empresariado? Bueno, yo creo que hay empresarios que han sabido colocarse bien y que el presidente pues, respeta obviamente mucho. ¿Hay empresarios consentidos en el sexenio? Yo creo que el mayor respeto del presidente lo tiene Carlos Slim, por varias razones, no solamente porque sea el empresario o el mexicano más rico sino porque Carlos Slim contribuyó mucho, creo, en su gobierno en la ciudad. Hay gente que es cercana a él, que dice que es cercana a él y que es obvio que es cercana a él, pues estoy pensando en Salinas Pliego, por decir algo, ¿no? Ya hay empresarios también muy fuertes, muy ricos, con los que creo yo la relación no es tan nítida, sí. ¿Hay en el empresariado desconfianza, miedo ante López Obrador? Yo creo que sí.
En el caso de empresarios, sobre todo de medianas empresas y de pequeñas empresas, creo que a sí los ya que no hay, los invitan a Palacio. pues sí, no los invitan a Palacio. Creo que hay desconfianza y creo que correctamente. Creo que el presidente nunca ha tendido la mano, digamos, al empresariado, como lo hacía anteriormente, insisto, cuando era jefe de gobierno. Y pues aprovecha, ahora ya no tanto, pero en los primeros años de su gobierno aprovechaba para polarizar más, ¿no? ¿Qué ha pasado? Dos Bocas. Pues ni estuvo en 3 años, ni refina, y no costó 8,000, sino ya en 20,000. El aeropuerto nos decía, no más cancelarlo costó 200,000 millones. El Tren Maya, atorado. Lo de Birmex, un fracaso. El Insabi, ya tuvieron que pasárselo al IMSS porque el Insabi no funcionó. El Seguro Popular lo despedazó. Segalmex, escandalazo de corrupción en el CONASUP. Es decir, ¿por qué pasó? ¿Por qué todo colapsa, doctor? Yo creo que primero porque no tiene gente realmente de primer nivel liderando muchos de esos proyectos, creo yo. Y lo digo con todo respeto. Es un tema de ineptitud. Ineptitud, para empezar, administrativa por parte de la gente que está a cargo de esos proyectos. Creo también que él nunca se detuvo a hacer una especie de análisis costo-beneficio acerca de cada uno de los proyectos. Nunca se detuvo a pensar, por ejemplo, no él, porque él pues tampoco puede saber de todo, pero sí la gente cercana a él. Nunca le pasaron información acerca de ¿por qué en Nueva York puede haber muchos aeropuertos y en la Ciudad de México pues está de la fregada tener muchos? Pues porque el terreno es plano en Nueva York y en México, en la Ciudad de México, todo debe entrar por el norte, por el norte, porque hay cordilleras. Entonces es bien complicado tener aeropuertos que convivan. Es muy complicado y es totalmente ineficiente. Ese tipo de cosas nunca nadie le dijo. Todo esto que le enlisto son ocurrencias. O sea, de él agarra y dice, vamos, ahora dejemos de comprar medicinas y comprémoslas fuera. Y nadie le dice, oiga, no se puede, va a dejar usted el país sin medicinas. O sea, no hay estas conversaciones adentro. Nosotros cuando estábamos ahí sí lo decíamos, por ejemplo, en el caso del sector salud, que era muy complicado el asunto. Sí hubo gente, creo yo, en mi caso, algunos proyectos de salud o de educación donde la verdad, pues yo sí comentaba, no enfrente de los secretarios, etcétera, pero sí en corto con el presidente, que yo pensaba pues que quizás no era lo correcto. No creo que sea todos estos grandes proyectos, creo que en el fondo no denotan nada más que no hubo un análisis profundo, correcto al respecto, sino también el voluntarismo que tiene el presidente de la República, este voluntarismo que luego le hace decidir cosas que a lo mejor no se hubieran decidido si se hubiera esperado un día después. Ahora, en este apetito por concentrar poder, como usted nos decía, todo tiene visos electorales, es decir, todo lo que hace, cada paso que da, tiene un objetivo electoral. Yo creo que sí. Yo creo que sí. La gran mayoría de los programas ahora que persisten pues son clientelares, hay que decirlo tal cual, y eso acarrea votos. Sí, él pues es una persona que está acostumbrada a pensar a tratar de obtener más poder, ¿no? Entonces, por tanto, muchas de sus decisiones ciertamente deben tener en el fondo un tinte electoral, ¿no? Un tinte clientelista. En sus artículos para el Universal, usted ha sistemáticamente, pues digamos, desmontado prácticamente todos los programas de política pública del gobierno actual, demostrando cómo pues, hay más pobres, hay menos personas con acceso a los servicios de salud, etc. ¿Cómo llega López Obrador a su cuarto informe de gobierno? Creo que el récord que tiene este gobierno es no solamente malo, sino en cierta medida deplorable, yo diría. Creo yo... ¿Es un gobierno catastrófico? Puede ser. Vamos a esperar. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en lo que sucedería si de repente al presidente se le ocurre irse a convocar a los paneles de controversia. Perdemos, porque vamos a perder, porque no hay manera de ganar eso. Y eventualmente diga, bueno, pues tengo 6 meses, en 6 meses nos vamos a salir México del TEMEC. Yo creo que no lo va a hacer, creo que sería una locura, pero
puede haber todavía situaciones políticas desastrosas. Sí, creo que el problema, cuando él se vaya, hay un problema ciertamente en salud, en el sector salud, hay un problema ciertamente en el sector educativo, creo yo, política errónea de quitar las escuelas de tiempo completo, que eran un gran programa, un programa que la UNICEF ponía de ejemplo en todo el mundo, y probablemente lo quitó. Yo no sé si no por otra cosa, porque fue en la época, por cierto, del sexenio de Calderón cuando se inventó eso. Un programa que atendía a más de 3 millones de los niños más pobres en situación de pobreza. Es algo inexplicable. ¿Cómo se lo explica? Eso le iba a decir. ¿Cómo se lo explica? No sé. A cambio, él pone este programa de que se le da dinero a los padres de familia para que supuestamente pongan bebederos y otras cosas en las escuelas públicas. Y ya la Auditoría Superior de la Federación dijo, pues en el primer año ya hay, no me acuerdo, creo que 400 millones de pesos que no está claro en qué se ejercieron. Y era obvio que iba a suceder eso. ¿Ve la mañanera, doctor? No. No, yo... ¿Qué siente cuando se refiere a usted y lo medio maltrata en la mañanera? Yo creo, él por mi nombre no se refiere, no dice Ursúa. Pero sí de vez en cuando habla de algún secretario de Hacienda que me presentó el Plan Nacional de Desarrollo, etc. Bien, yo creo que hice lo correcto. Yo estoy orgulloso de lo que hice, mi familia, mis hijos, mi esposa, mis hermanos, todos están orgullosos de lo que yo hice. Entonces con eso me basta, la verdad. En su carta de renuncia hablaba de los conflictos de interés. ¿Siguen? Bueno, ciertamente creo yo que... Luego le puso nombre y apellido, que era Alfonso Romo, ¿no? Creo yo que fue un error por parte del presidente poner como jefe de la oficina a Alfonso Romo, que es un empresario connotado, conocido en muchos medios por muchos años. ¿Por qué? Pues porque si uno es jefe de la oficina, uno tiene acceso a información, que inclusive puede ser información de Hacienda, que uno no quisiera que supiera nadie en el sector financiero, ¿no? ¿Está dejando López Obrador el gobierno peor de cómo lo recibió? En términos de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda, ciertamente sí. En términos de salud también, en términos de educación también, en términos de seguridad, a mi juicio también. Pues sí, en muchos aspectos sí está dejando un gobierno en una condición Si difícil. tuviera que apostar el sueldo que le paga el TEC por ser profesor, ¿a quién gana el 24? Diría usted, repite Morena. Yo creo que en este momento es muy difícil ganarle a Morena. Sin embargo, creo que la coalición que acaba de refrendar su alianza hace unos días, si elige un muy buen candidato, podría dar la pelea. ¿Le gustaría tomarse un café con él? Bueno, no sé a él, pero a mí sí, pero por supuesto. ¿Y qué le diría? Yo creo que le haría un recuento de tantas cosas que platicamos y que desgraciadamente yo tenía razón. El famoso café de te lo dije. Te lo dije. Muy poca gente se atreve a decirle no. Y es una desgracia que pues, quienes podrían de alguna manera ayudarlo en su ejercicio de gobierno no lo hagan por miedo o por simplemente apatía, o vaya usted a saber por qué. ¿Y esto lo vuelve autoritario? En términos administrativos, ciertamente, es una persona muy jerárquica. En el caso de su ejercicio de la política como político, pues ciertamente lo es también. ¿Hasta qué grado? Yo no creo definitivamente que él no se va a salir del Palacio Nacional en el 2024. Por supuesto que se sale, pero ciertamente quizás podríamos esperar que él, de alguna manera u otra, como muchos presidentes han tratado de hacerlo anteriormente, no Peña Nieto, pero sí otros, traten de influir en presidente, ¿no? Sí. Si pudiera reparar una sola cosa de algo que haya pasado o que vea usted que puede pasar, ¿cuál evitaría? Yo creo que en el caso de salud, dado el sufrimiento que se ha ido ocasionando a lo largo del tiempo de manera innecesaria por la forma tan
apresurada como se trató de modificar la estructura de ese sector, creo probablemente que eso es lo más lamentable, por vidas humanas. Pero si usted me dice en términos económicos, yo diría que el aeropuerto. ¿Cómo cree que va a pasar López Obrador en la historia? López Obrador cuenta, para su fortuna, con una base emocional, vamos a decir, ya no solamente electoral, amplia. Y creo que eso va a hacer que mucha gente lo recuerde con cierta nostalgia. Creo, sin embargo, en términos ya de un análisis frío de su gobierno y de lo que se hizo en términos económicos, sobre todo, va a pasar como un mal presidente, ciertamente. En términos del PIB per cápita, por mucho va a ser el sexenio más decepcionante, digamos. Yo diría que desde 1934, desde que entra Cárdenas, también en términos políticos, no va a ser un gobierno bien recordado. Doctor, le agradezco muchísimo su confianza para estar con nosotros en Latinos. No falta más, Carlos. Muchas gracias de invitarme a Latinos. Gracias. El doctor Carlos Ursúa, secretario de Hacienda, en el arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hoy en Latinos. Bueno, pues ahí está Carlos Ursúa, donde le dicen en su propio hocico de lo de Tito, de que pues no hay nadie ahorita que le gane a Morena, básicamente en pocas palabras que va a ganar, que a menos de que presenten un muy buen candidato que no lo tienen, en la oposición que pudiera ganar según ellos, pero pues no les ajusta, así juntando las alianzas que tienen PAN, PRI, PRD y sumándole todavía a MC, Morena le gana por 4 o 5 puntos, si no hasta 6 puntos de diferencia sumándole a todos y eso poniéndole a Colosio, que es marca nomás por su nombre, nomás porque dice Colosio, le van a poner, la gente vota por ellos, porque ay, pues es Colosio y piensan que es igual que el papá, pero pues no en absoluto. Y como no conocimos Colosio, cómo pudo haber gobernado, pues muchos piensan que pudo haber gobernado bien, pero no sabemos realmente qué intenciones traía de gobernar Colosio. ¿Por qué? Porque lo puso Salinas de Gortari, ¿no? Y pues por otro lado, ahí prácticamente se vio muy, pero muy ardilla el mismísimo Carlos Ursúa, ya que pues lo corrieron prácticamente, él no se salió, lo corrieron, no se sentía cómodo porque no dejaba maniobrar para que sus amigos empresarios siguieran evadiendo impuestos. Aquí le dijeron, no, esta es la línea, le dice AMLO, esta es la línea, cero corrupción, cero impunidad y cero condonación de impuestos, o sea, cero que no le perdonan absolutamente nada de impuestos, y gracias a esto se está pues $1 billón de pesos más se está recolectando ahí el SAT. Y aquí esto quería evitar Carlos Ursúa, entonces aquí Andrés Magnífico empieza a cobrar impuestos bien como debe de ser, y ahí está un billón más que donde estaban prácticamente de puros impuestos. Y pues básicamente según él, que pues que en este sexenio no ve que haya una crisis económica grande, que según que probablemente por lo que está haciendo va a ser la próxima, pero pues no. Y aquí prácticamente ya es otro México, es otra situación, y por la 4T va a seguir siendo, y pues básicamente va a arrasar en este 2024. Prácticamente no le alcanza a la oposición para hacerle tan siquiera pelea. Así que pues bueno, amigos, no sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Isabel OEG, saludos. José López, saludos. Y Esmeralda Flores, saludos. Recuerden, si me pueden apoyar con estrellas que no afecten su economía, sería completamente fantástico compartir en estas estrellas color dorado. Le presionas, te van a aparecer desde 99 hasta 530 estrellas, o en estos 3 puntos le pones en quiero colaborar por solo 99 pesos mensuales. Puedes cancelar cuando quieras. En apoyo al canal, te lo agradecería muchísimo. Recuerda, si me puedes apoyar con un like en la página, con un like en el video, comentarlo y compartirlo para que mucho más personas nos vean, sería completamente fantástico. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse.